Ahí estamos. Muy bien, les comentaba que el día de hoy vamos a ver los conceptos de software, el cual ya habíamos visto anteriormente en el primer bimestre. Sin embargo, solo habíamos visto que era la parte intangible de la computadora, aquello que no se puede ver, lo describimos como los programas que utilizamos en la computadora o en los teléfonos celulares o en cualquier dispositivo. Eso es software. Sin embargo, hay otros conceptos más allá del software, como los tipos de software, ¿verdad? Las aplicaciones, los programas, etcétera, etcétera. De igual forma, vamos a tratar el tema de sistemas operativos. Muchos hablan de qué es Windows, qué es Android, sin embargo, no sabemos en sí qué es un sistema operativo, para qué fue creado, por qué es necesario que en mi dispositivo haya un sistema operativo. Eso lo vamos a ver en los siguientes conceptos. Entonces, vamos a dar inicio. Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión sabrás la definición o significado de software. El software es una palabra procedente del inglés, conformada por soft, que significa blando, y ware, que significa utensilios u objetos. El término fue creado por los ingenieros informáticos americanos, debido a la similitud con hardware. En español no posee una traducción adecuada al contexto, por lo cual se utiliza comúnmente sin traducir, y así fue aceptada por la Real Academia Española. De acuerdo a la Real Academia Española, software se define como el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas, datos y documentación que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. En otras palabras, es la parte lógica e intangible de un computador, y es lo que hace posible la interacción entre el usuario y el hardware, es decir, la parte tangible del dispositivo. Los anteriormente mencionados componentes lógicos son las aplicaciones informáticas, como por ejemplo el procesador de texto, que le permite al usuario poder realizar tareas relacionadas a la edición de texto. El software es desarrollado a través de varios lenguajes de programación, los cuales permiten controlar el comportamiento de un computador. Estos lenguajes son un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. La utilización de un lenguaje de programación es lo que proporciona una forma de que se ejecute un programa para una precisa combinación de software y hardware. Tipos de software. De manera generalizada, podríamos clasificar a los tipos de software de la siguiente manera. Software de programación. Son las herramientas que el programador utiliza para poder desarrollar programas informáticos. Para ello, el programador hace uso de distintos lenguajes de programación. Como por ejemplo, se pueden tomar compiladores, programas de diseño asistido por computador, paquetes integrados, editores de texto, enlazadores, depuradores, intérpretes, entre otros. Software de aplicación. Este software está formado por todos aquellos programas que le hacen posible al usuario realizar distintas tareas específicas. Son programas que el usuario utiliza de manera cotidiana, como lo son los procesadores de texto, hojas de cálculo, editores, telecomunicaciones, software de cálculo numérico y simbólico, videojuegos, entre otros. Software de sistema. Le permite al usuario interactuar con el sistema operativo y también controlarlo. Este sistema está formado por diversos programas que administran los recursos del hardware y a la vez le otorgan al usuario una interfaz. El sistema operativo facilita el uso del ordenador a sus usuarios, ya que le da la posibilidad de determinar y administrar los recursos del sistema. Por ejemplo, algunos sistemas operativos son Windows, Linux y Mac OS. Además de los sistemas operativos, el software de sistema integra las herramientas de diagnóstico, servidores, utilidades, los controladores de dispositivos y las herramientas de corrección y optimización, entre otros. Origen.
La primera teoría sobre el software fue propuesta por Alan Turing en su ensayo de 1935 sobre números computables, con una aplicación con el objetivo de tomar decisiones. Durante la primera generación de computadoras a finales del año de 1940, los programas se escribían de tal manera en la que el concepto de software como una parte independiente del hardware se encontraba muy lejano todavía. El término software fue empleado por primera vez por John W. Tukey en el año de 1958. En los años 40 y 50 no existían las licencias de software. El software era libre y los programas se intercambiaban como se hace con las recetas de cocina hoy en día. Con la llegada del ARPANET, precursor del Internet, a finales de la década de los 60, empezó el surgimiento de la primera comunidad global, que se alzaba sobre los valores y principios del software libre. A partir de los años 60, se habla de la evolución del software, debido a que a partir de esta época empezó a surgir la dinámica de crecimiento del software, hasta lo que es ahora en la actualidad. Debido a que los programas cada vez se consideraban más parte del firmware y del hardware, de por sí se hacía más pequeño, más barato y más rápido gracias a la ley de Moore. Así que los elementos de la computación que eran considerados como software pasan a ser lo que llamamos el hardware de la computadora. Hoy en día, la mayoría de las compañías de hardware tienen más programadores de software empleados que diseñadores de hardware, puesto a que las herramientas del software han facilitado e industrializado muchas de las tareas de los ingenieros de circuitos. Al igual que la industria automotriz, la industria del software ha crecido debido a unos pocos visionarios que operaban en su garage, construyendo prototipos. Steve Jobs y Bill Gates fueron los Henry Ford y Chevrolet Lewis de la época. En el caso del desarrollo de software, el ascenso final es usualmente aceptado con la publicación de las especificaciones para el IBM Personal Computer en la década de los 80. La industria del software se convirtió entonces en la economía del mundo. Las técnicas de la cuarta generación cambian, pues la comunidad del software. Ingeniería de software. La ingeniería de software es una disciplina conformada por diversos métodos, herramientas, técnicas que se utilizan en el desarrollo de los programas informáticos, software. Esta disciplina trasciende la actividad de programación, que es el pilar fundamental a la hora de crear una aplicación. El proceso de creación de un software puede llegar a ser muy complejo, dependiendo de su apariencia, características y criticidad de este. Por ejemplo, la creación de un sistema operativo es una tarea que requiere proyecto, administración, una gran cantidad de recursos y todo un equipo disciplinado de trabajo. Por el otro lado, si se trata de un sencillo programa, este puede ser realizado por un solo programador, hasta por un aficionado cómodamente. Por lo tanto, normalmente se dividen en tres categorías según el tamaño o costo, y estas son pequeño, mediano y gran porte. Considerando los de gran porte, se necesita realizar complejas tareas, tanto técnicas como de gerencia, una fuerte gestión y diversos análisis, entre otras cosas. La dificultad de ello ha ocasionado que se haya desarrollado una ingeniería específica para tratar su estudio y creación, la cual es conocida como la ingeniería de software. La industria del desarrollo de software se ha convertido en un comercio importante dentro de la economía global, debido a que produce millones de dólares al año. La compañía más grande de software y popular del mundo es Microsoft, fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen. Esta empresa logró trascender gracias a su sistema operativo Windows y a su suite de programas de oficina Office. Hola, bienvenido. Comencemos por definir lo que es un sistema operativo. Wikipedia nos dice
programa o conjunto de programas de un sistema informático que gestiona los recursos de hardware y provee los servicios a los programas de aplicación de software, ejecutándose en modo privilegiado respecto a los restantes. Esta es una definición un tanto técnica, así que trataré de explicarlo de una manera más clara. Un sistema operativo no es más que un programa indispensable que gestiona y controla el hardware, software y los procesos de la máquina. A grandes rasgos es solo eso. Recordemos el modelo IO que analizamos en el video pasado. Cuando este proceso se está llevando a cabo, en realidad, detrás de todo esto se halla el sistema operativo administrando los dispositivos de entrada de datos, recibiendo las peticiones para almacenar esos datos y procesarlos, y también controla los dispositivos de salida para mostrar el resultado de ese proceso. El sistema operativo se comunica con el hardware por medio de lo que conocemos como controladores. Por ese motivo, cuando nos falta algún controlador, los dispositivos como teclado, ratón, pantalla, tienden a fallar. Entonces tenemos que entender que no podemos comunicarnos directamente con la computadora, ya que todas las peticiones que realizamos, por ejemplo, abrir un programa, primero tienen que ser recibidas y administradas por el sistema operativo. De esta manera funciona como un intermediario entre nosotros, el software y el hardware de la máquina. ¿Cuáles son las funciones de un sistema operativo? Gestionar el CPU, la memoria RAM, la entrada y salida de datos, procesos, permisos, archivos y la información. Como dato interesante, las primeras computadoras no contaban con un sistema operativo y los programas se comunicaban directamente con el hardware. Luego llegó el primer tipo de sistema operativo que funcionaba por lotes. En este, los usuarios le daban los trabajos que tenía que realizar la máquina en lotes y apilados en un dispositivo de entrada. Después llegaron los sistemas Bash con multiprogramación, capaces de tener varios programas abiertos simultáneamente. Este tipo de sistemas aprovechó de mejor manera el procesador y los dispositivos. La siguiente generación de sistemas fueron los de tiempo compartido, los cuales brindaban servicio a varios usuarios conectados al mismo sistema. Con el tiempo recibieron implementaciones más avanzadas que dieron paso a los sistemas en tiempo real. Algunos de los sistemas operativos más usados en la actualidad son GNU Linux. Es la combinación del kernel de Linux desarrollado por Linus Torvalds en 1991 y el sistema GNU. Cuenta con una enorme cantidad de distribuciones, por ejemplo Ubuntu, Debian, Fedora, Kali, Manjaro, Linux Mint, entre otras. E inclusive los teléfonos Android ejecutan el núcleo de Linux. Windows, desarrollado por Microsoft, y cuenta con distintas versiones que comienzan en la 1.0, presentada en el 85, hasta la actual, que es la versión 10. Solari, desarrollada en el 92 por Sun Microsystem y actualmente en propiedad de Oracle Corporation. Mac OS es el sistema operativo desarrollado por Apple en el 85 para sus computadoras Macintosh. Después tenemos otras menos conocidas, como por ejemplo OpenVMS. Es un sistema operativo multiusuario y multiproceso desarrollado por DEC, que ahora forma parte de HP. E Irix, sistema operativo desarrollado por Silicon Graphics para su plataforma MIPS. Este sistema operativo está orientado a los gráficos 3D, video y transferencia de datos de un gran ancho de banda. Pues bien amigos, con este video finalizamos el curso de Fundamentos de la Informática. Espero que Para comprender las capacidades de un sistema operativo, es importante comprender algunos términos básicos relacionados con los sistemas operativos. En primer lugar, el término multiusuario, en el cual dos o más usuarios tienen cuentas individuales que les permiten trabajar con programas y dispositivos periféricos de forma simultánea. Otro de los términos utilizados es el de multitarea, es decir, que el PC puede operar varias aplicaciones de forma simultánea. En tercer lugar, el multiprocesamiento se refiere a cuando el sistema operativo puede administrar dos o más CPU.
El subprocesamiento consiste en la posibilidad de dividir un programa en partes más pequeñas que el sistema operativo carga, según sea necesario. Además, permite que se ejecuten distintas partes de un programa de forma simultánea. Ahora, independientemente del tamaño y complejidad del PC y el sistema operativo, todos los sistemas operativos realizan las mismas 4 funciones básicas, siendo la primera el acceso de hardware, en el cual el sistema operativo administra la interacción entre las aplicaciones y el hardware. Para tener acceso a cada componente de hardware y comunicarse con él, el sistema operativo utiliza un programa llamado controlador de dispositivos. Si el sistema operativo no puede localizar un controlador de dispositivos, un técnico debe instalar el controlador de forma manual, ya sea con los medios incluidos con el dispositivo o descargándolo del sitio web del fabricante. Como segunda función se encuentra la administración de archivos y carpetas, siendo el sistema operativo quien crea una estructura de archivos en la unidad de disco duro para almacenar datos. Los archivos de programas y de datos se agrupan en directorios. Los archivos y los directorios se organizan para facilitar su uso y recuperación. Los directorios se pueden guardar dentro de otros directorios. Estos directorios anidados se conocen como subdirectorios. En los sistemas operativos Windows, los directorios se denominan carpetas y a los subdirectorios se les llama subcarpetas. La tercera función tiene relación con la interfaz de usuario, que permite que el usuario interactúe con el software y el hardware. Los sistemas operativos incluyen 2 tipos de interfaces de usuario. La primera es la CLI, que significa interfaz de línea de comandos. Es aquella en la cual el usuario introduce comandos en el símbolo del sistema. La segunda es la interfaz gráfica de usuario, conocida como GUI o GUI por sus siglas en inglés, y permite que el usuario interactúe con el sistema operativo mediante menús e iconos. Como una cuarta función, encontramos la administración de aplicaciones, donde las aplicaciones corresponden a programas de software, procesadores de texto, bases de datos, hojas de cálculo, juegos, entre otros. Para asegurar que una aplicación nueva sea compatible con un sistema operativo, los programas siguen un conjunto de pautas conocidas como interfaces de programación de aplicaciones, o API, en sus siglas en inglés, Application Programming Interface. Entre algunos ejemplos de API se encuentran Open Graphics Library, que es una especificación estándar interplataforma para gráficos multimedia. Otro ejemplo es DirectX, que es una colección de API desarrolladas para facilitar las complejas tareas relacionadas con multimedia, especialmente programación de juegos y video en la plataforma Microsoft Windows. Igualmente, el API de Windows, que permite que las aplicaciones de versiones anteriores de Windows funcionen en versiones más recientes. Y por último, el API de Java, que es una colección de varios APIs relacionadas con el desarrollo de programación en Java. Ahora bien, toda la información manejada en el computador es gracias al trabajo de la CPU, el cual comúnmente utiliza 2 arquitecturas para procesar datos, siendo la primera la x86, que es una arquitectura común de 32 bits, y la segunda la x64, que es una arquitectura de 64 bits. Cabe señalar que el procesador x64 es compatible con procesadores x86, que es previo. Los procesadores x64 pueden admitir sistemas operativos de 32 o de 64 bits.
Bien, entonces, después de haber visto los conceptos de software, sus características y qué tipos de software existen, y también vimos qué es un sistema operativo, por qué es importante que haya o exista un sistema operativo dentro de nuestros dispositivos, tenemos la hoja de trabajo que les voy a presentar por acá. Es la hoja de trabajo número 1 de este mes de octubre. Y aquí tenemos las instrucciones generales, las cuales ya conocemos. Y acá viene nuestro ejercicio. Dice investigar y copiar los siguientes conceptos en su cuaderno e ilústrelos. ¿Qué es software? Tipos de software, software de aplicación, software de programación, software de sistema. Cada uno de estos fueron explicados durante los conceptos, ¿verdad? Ya sabemos que los software de aplicación son aquellos programas que nos permiten realizar distintos tipos de tareas, como por ejemplo una hoja de cálculo, un procesador de palabras, un programa de presentaciones. En el caso de nosotros que utilizamos Microsoft, estamos hablando de Excel, Word, PowerPoint, Access, etcétera, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de, por ejemplo, la suite de documentos de Google Drive, pues entonces hablaríamos de una hoja de cálculo, un procesador de palabras, ¿verdad? En el caso del software de programación, ya nos explicaron que este tipo de software es el que nos permite crear aplicaciones, ¿verdad? Dentro de este software de programación podemos encontrar lenguajes como Java, JavaScript, PHP, lenguaje C, C++, Python, y hay un sinfín de software de programación que se utilizan para la creación de aplicaciones, ¿verdad? Luego tenemos el software de sistema, el cual ya se trata directamente de lo que son los sistemas operativos. Entonces, un sistema operativo nos va a servir para administrar todos los programas que se encuentran dentro de nuestro dispositivo. De eso se trata el funcionamiento específico de lo que es un sistema operativo. Obviamente, dentro de los sistemas operativos vamos a encontrar otros conceptos como los distintos tipos. Tenemos acá, según la administración de tareas, monotarea o multitarea. O sea, hay sistemas operativos que solo pueden realizar una tarea a la vez. Hay sistemas operativos que pueden realizar muchas tareas a la vez. Luego tenemos sistemas operativos según la administración de usuarios. ¿Qué significa esto? Que hay sistemas operativos que solo trabajan con un usuario y hay sistemas que trabajan con muchos usuarios, ¿verdad? Y luego, pues tenemos los sistemas operativos más utilizados. Dentro de ellos tenemos Windows, que es el que comúnmente todos utilizamos. Mac OS, que es un sistema más sofisticado que es utilizado por gente que se dedica al diseño gráfico, publicidad, producción de contenido digital como música o videos, etc. Luego tenemos Linux, que es un sistema operativo gratuito que se descarga y permite que si usted es programador, pues pueda hacer cambios significativos dentro del programa y pueda compartirlos a nivel mundial con las demás personas que son usuarios de Linux. Ubuntu, que es una rama de Linux, o sea, Ubuntu es un sistema operativo siempre basado en Linux, que también es gratuito. Obviamente hay algunas versiones que son pagadas, pero en su mayoría son gratuitas, las cuales pueden ser modificadas, como les decía yo, para que otros usuarios también puedan utilizarlas. Luego tenemos Android, que la mayoría de nuestros teléfonos tienen el sistema operativo Android. Y por último tenemos el Unix, que no es muy mencionado, pero dentro de las empresas grandes que se manejan por medio de servidores, utilizan mucho el sistema Unix. Entonces, esta sería la investigación que ustedes tendrían que hacer con los conceptos que vimos en los videos en la clase de hoy.
Y en la segunda serie dice realizar en su cuaderno lo que se le pide a continuación. Elaborar un cuestionario de 20 preguntas con sus respuestas en base a la investigación que se realizó en la serie número 1. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a sacar un cuestionario de 20 preguntas de todo este contenido que están viendo por acá, ¿verdad? Entonces, esa sería la explicación para la hoja de trabajo número 1 de este bimestre. No se preocupen por aquellos que me están diciendo, profe, ¿y dónde lo investigo si yo no tengo internet, yo no tengo a dónde ir? Entonces, no se preocupen, les voy a dar un material junto con la hoja de trabajo para que puedan investigar ahí y pues poder copiarlo a su cuaderno, ¿verdad? Así es de que estoy tratando de brindarles todos los recursos para que ustedes no salgan de casa y tampoco gasten tanto en comprar su saldo para su teléfono y de esta forma pues poder ayudarles, ¿verdad? Entonces ese sería el contenido de nuestra hoja de trabajo, esos serían los conceptos que veríamos para el día de hoy. Entonces, no sé, pregunto, ¿alguien por acá no ha hecho su examen del tercer bimestre todavía? Después de la... Sí, sí, ¿alguien iba a hablar? Yo no lo he hecho. Ah, va, entonces, ahorita al terminar la clase, yo me voy a dirigir al examen, lo voy a activar y les voy a avisar en los grupos de WhatsApp para que quien no lo haya hecho aún pueda hacerlo. Lo voy a dejar activo hasta el mediodía, ¿sí? Entonces, la clase de igual forma, ahorita que termine la clase, la descargo y directamente pues ya la subo a YouTube y se las comparto en los diferentes grupos. Eso me llevará más o menos dentro de 1 hora. Ahora el examen sí se los voy a activar en unos minutitos, solo termine la clase. Bueno chicos,